¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina interminable en donde todo se repite una y otra vez? ¿Qué tal si esta monotonía en la que vivimos hoy en día, en donde dormimos, nos despertamos, trabajamos, pagamos cuentas, comemos y todo al otro día se vuelve a repetir, es una forma moderna del mito de Sísifo, que es del que vamos a hablar el día de hoy? Hola Violeta. Hola, ¿cómo estás, Pues, Cris? muy Bienvenidos de bien. nuevo. Bienvenidos de nuevo Sí. a Oro Espiritual, eh, el podcast en el que seguimos el legado que nos dejó mi tío y tu papá Carlos Campos, hablando sobre diferentes temas de la vida cotidiana, del pensamiento, del libre pensar eh, y de la filosofía, las artes, la música, bueno, de todo en general. Eh, es un gusto que estén aquí de nuevo, escuchando un nuevo capítulo y sobre todo con un tema tan interesante como el que tenemos el día de hoy. Ujú. Sí, hoy vamos a hablar de un mito que tiene ya pues miles de años y yo creo que podemos relacionar con muchas de nuestras experiencias en la vida. Como ya les conté en el primer episodio de esta temporada, pues vamos a seguir con los mitos griegos. Hay muchísimos, entonces pues vamos a tener muchos temas para hablar. Y vamos a explorar este mito desde la perspectiva de Albert Camus y su concepto del absurdo. Perfecto, igual no está mal presentarnos nuevamente por si es la Sí, primera vez ajá. que llegan al podcast. Mi nombre es Cristian Mora, soy comunicador social y periodista y estoy acompañado por Violeta. Yo soy psicóloga y artista de la ciudad de Bogotá y me encanta que estén aquí. Perfecto, entonces vamos a dar inicio al tema de Sísifo, el absurdo de la vida cotidiana. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo la rutina o la cotidianidad puede convertirse en un proceso tan repetitivo que, que no siempre disfrutamos, que Ujú. sentimos como el mito, que estamos llevando una roca hasta la cima de una montaña y esta roca cada día vuelve a iniciar desde la base. Es decir, cada día nos levantamos a seguir empujando una roca. No sé si quieras comentarnos un poco, Violeta, un poco de trasfondo del mito, del contexto del mito que estamos hablando. Sí, claro que sí. Bueno, pues básicamente, pues Sísifo era un rey que era muy astuto y era muy desafiante y engañó a los dioses más de una vez. Entonces, pues debido a estos engaños frecuentes que pues emitía Sísifo a los dioses, Zeus lo condenó a empujar una piedra eternamente arriba de una montaña. Pero el tema era que, pues, el objetivo de empujar la piedra era llegar hasta la cima, pero el problema era que cuando Sísifo llegaba a la cima con la piedra, esta se volvía a caer, porque pues la piedra era redonda, entonces se devolvía. Entonces a Sísifo le tocaba volver a bajar otra vez de la montaña y volver a subir la piedra y vivía eternamente como en ese loop de subir la piedra y otra vez bajar y otra vez volverla a subir y otra vez volverla a bajar, o sea, una tortura total. Sí, interminable. ¿Tú Sí. sientes que en algún momento de tu vida has estado como en esa situación? De hacer una misma cosa varias veces o durante mucho tiempo. Sí, sí, yo creo que muchas veces. Yo creo que sobre todo nosotros empezamos a sentir mucho cuando empezamos nuestra vida, por ejemplo, en el colegio, que uno siente que se levanta, espera, avión, que uno se levanta todos los días a las 5 de la mañana y luego pues se arregla, desayuna, llega al colegio, aprende cosas, luego hace tareas, cuando llega a la casa y otra vez se acuesta a dormir y vuelve a repetir. Y nos pasa lo mismo también cuando empezamos a trabajar. Yo creo que yo lo empecé a sentir un poco más cuando empecé a trabajar, porque al menos en el colegio y en la universidad uno está como aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. En cambio, en el trabajo como que te asignan una tarea y es como, esa es tu tarea por siempre y tienes que repetirla todos los días, todo el tiempo y eso causa un tedio y un aburrimiento terrible. Yo lo sentí como, a mí me dio como la crisis de los 25. Está la crisis de los 30, pero también está la de los 25. A mí me dio fuerte.
en donde yo estaba trabajando como psicóloga de recursos humanos y pues a mí ya me empezó a aburrir mucho como la vida de oficina, de estar todos los días viendo tablas de Excel, de estar tratando con gente todos los días, que es complejo también. Y que yo pues estudié psicología para ayudar a la gente, no para estar en contra de la gente. Y cuando tú estás en ese papel de psicólogo organizacional, normalmente abogas es por la empresa y no por la gente. Entonces, no, sí lo sentí en esa época y fue terrible y fue cuando empecé como a indagar en ese tema del arte y aprendí a tatuar y aprendí a hacer muchas otras cosas que pues hoy en día sigo haciendo. Sí. Genial. Sí, y yo siento que sí, o sea, como que los lugares donde más se presenta este tipo de situaciones es en el trabajo inicialmente, ¿no? Ujú. Eh, y es complicado el haber escogido una carrera que tú escogiste por gusto, porque te llama mucho la atención, porque piensa uno qué es lo que lo apasiona, y llegar en ese momento en el que se ve como tan repetitivo el estar haciendo una cosa todos los días, que como Ujú. que se pierde razón de ser, ¿no? Se vuelve un absurdo el hacer todos los días lo mismo. A mí me ha pasado también desde mi carrera, desde mi profesión, en la que pues yo escogí esta carrera y porque a mí me encantaba escribir y Ujú. leer sobre todo. Pero me encantaba escribir cosas, tener un poquito de razonamiento al momento de redactar y demás. Pero claro, he caído también muchas veces en esa cotidianidad de todos los días tener que escribir algo, escribir algo, escribir algo. Y como que algo que en principio era una forma de expresión, terminó convirtiéndose como en una repetición y ya, Sí. incansablemente. Y que era bajo esas normas de, bueno, con tal de que la ortografía esté bien, que el tema esté bien, que esté bien estructurado, listo, salió. Pero como que de alguna forma ya lo que escribía no tenía alma, sino era como lo que tenía que salir porque era una Ujú. obligación. Porque era tu trabajo, sí. O sea, Exactamente. ya no era como algo que hacías por hobby o porque te apasionaba, sino porque Tenías que te cumplirlo para pagaban por poder eso. vivir de eso. Ajá, sí. Entonces creo que ahí se cae en ese tema de que esas pasiones o esas cosas que haces día a día se vuelven absurdas, Ujú. de tener que encontrarle sentido, de pensar que pues todo lo que haces es simplemente para llegar a fin de mes y recibir tu salario. Sí. Entonces, bueno, pues a partir de ese tema existe un libro que se llama El mito de Sísifo de Albert Camus, donde él explora también ese sentido que debería tener la vida, si valdría la pena esforzarse, también lo explora Camus en este libro, y cómo él debería ser siquiera como la visión de Sísifo eh, al llevar la piedra una y otra vez. Entonces, parece súper chévere que podamos explorar estos temas. Sí, o sea, básicamente es como, pues según Camus, pues la vida no tiene como un sentido, ¿no? O sea, como que normalmente nosotros todo el tiempo estamos intentando buscarle un sentido específico de la vida y en realidad la vida no tiene sentido. Sí, o Sí. sea, eso es como la conclusión, por ejemplo, a lo que yo he llegado. A veces puede que nosotros tengamos un propósito en la vida que es muy diferente al sentido, pero en sí la vida no tiene sentido porque pues todos nacemos en contextos diferentes, en familias diferentes, eh, y hay situaciones fortuitas que nos pueden ocurrir aleatoriamente, según, porque pues básicamente vivimos pues en un mundo en donde pues hay guerra, hay maldad, hay muerte, y entonces hay muchas cosas duras que tenemos que afrontar. Algunas personas las tenemos que afrontar un poco más jóvenes, otras de pronto un poco más adultas, pero al final pues son situaciones que a veces no tienen sentido, pero uno tiene que resignificarlas dentro de su propia vida para poder seguir adelante, básicamente, y sobrevivir con ese dolor, porque si tú no resignificas ese dolor y es como solo dolor per se, pues es muy fácil caer en la locura y Ujú. pues como seguir adelante con esa desesperación, ¿no? Que es Exacto. lo que habla Albert Camus en este libro. Mm. Sí, y que igualmente, exacto, aunque no hay un sentido preestablecido al que todos debamos seguir, de alguna forma sí es como el sentido que nosotros le demos a la vida o a las situaciones en general.
Entonces creo que la importancia va desde siempre, desde los aspectos personales que podamos tener en hacer esas tareas cotidianas que muchas veces se vuelven muy difíciles de mantener en el tiempo, pero la razón que tienes para hacer esas cosas detrás y la pasión con la que las hagas, el sentido, va a resignificar, digamos, todo ese esfuerzo. Sí, Entonces, creo que ahí también recae un poco la importancia de la perspectiva o la posición que tomemos al momento de involucrarnos con una de esas tareas cotidianas y hacerlas. Como que mantener también siempre la paciencia y también la pasión de hacer las cosas. mantener la capacidad de asombro. Como, por ejemplo, no sé si tú has leído Así habló Zaratustra de Ujú. Nietzsche. Bueno, pues él habla como de esta transformación del camello al león y el león al niño, y para él la última transformación es el niño, porque el niño es pues una criatura que está todo el tiempo sorprendiéndose, porque cuando uno es niño está descubriendo básicamente el mundo, ¿no? Y entonces cuando estás descubriendo el mundo, pues a ti te parece maravilloso ver un perro por primera vez, un gato por primera vez, escuchar o pronunciar una palabra que nunca has pronunciado. Y entonces es como esa invitación a que sigamos sorprendiéndonos a pesar de que todos los días puedan parecer iguales, no lo son. Ujú. ¿Sí? Incluso tú mismo puedes hacer que no sean iguales, porque hay muchas cosas que todavía nos falta por aprender. Así ya hayamos aprendido pues a bañarnos, a vestirnos solos, a manejar el lenguaje. Por ejemplo, hay muchas palabras en español que todavía incluso no conocemos y no utilizamos, Eso. y que uno puede estar aprendiendo todos los días si, por ejemplo, se está leyendo un libro. Entonces, pues bueno, es Ujú. como eso. Igualmente, también todos los días somos distintos. Sí, todos A los días veces somos. pensamos que solo somos una forma de persona, solo tenemos una personalidad y no necesariamente. O sea, todos los días podemos tener una dinámica distinta, una forma de pensar distinta, una forma de actuar distinta. eh, y eso también, digamos, viene mucho en relación, porque de lo que hablabas también me hizo recordar el lobo estepario de Hermann Hesse, Ujú, donde, pues sí, hay como que cierto tipo de personalidades, ¿no? El lobo, el perro, el gato, el caballo, demás. ujú, Pero también en el libro, pues explica que no necesariamente todo el tiempo somos solo un patrón, sino como podemos variar entre ellos. Podemos ser el perro que es fiel, que es amigable, como también podemos ser en otro momento un gato que es apartado y necesita un poco de espacio en su soledad. sí, Entonces, como Miel que se escondió. sí, Ahorita Miel es la gatica mía y de mi novio, y no le gusta la visita, entonces cuando Chris llegó se escondió. sí, necesita su privacidad. Necesita su privacidad. Sí. Entonces es justamente eso, también saber cómo reinventarse y poder ser alguien distinto también ante cada situación. No, Ujú, no siempre tenemos que ser la misma persona ante las adversidades. Entonces, eso me parece muy bien. Entonces veníamos hablando de la rutina, de cómo es el llevar día a día las mismas, a veces las mismas actividades, a veces el hecho de levantarse a cierta hora para llegar a tu trabajo a cierta ujú, hora, salir a almorzar a cierta hora, igual llegar en la noche a tu casa a preparar, no sé, tu comida del otro día o a hacer aseo, limpiar las cosas de tu gato loco. ujú. Eh, Sí. esa rutina también si bien a veces pues hay muchas personas que les gusta vivir en ese orden, ¿no? En esa cronología de hacer las cosas en determinado espacio cada día y son felices, contentos. Hay otro tipo de personas como yo que Ujú, por lo general me canso y trato de salirme de ese bloque pesado que siento a veces como que, bueno, no, hoy quiero almorzar en otro horario o quiero almorzar algo distinto o en otro ujú, lugar. Eh, entonces siento que a veces ese tema cíclico se vuelve a veces un poco pesado para algunas personas. ujú. ¿Tú eres más de mantener una misma rutina diaria o te gusta más bien salirte como de esos esquemas convencionales de los horarios? Mm, pues ahora que soy un poco más adulta, siento que soy un poco más fan de las rutinas. Me gustan las rutinas porque siento que le dan un poco de orden a mi vida y le dan un poco de sentido también, porque a veces cuando uno no tiene como ese orden en su vida,
es cuando ocurre lo de Sísifo, que uno como que hace las cosas sin pensar por qué, sin un objetivo, ¿sí? O sea, como, ¿por qué me estoy levantando todos los días a trabajar? ¿Para qué es este dinero? ¿Solamente me lo estoy gastando en cosas meramente hedonistas o lo voy a utilizar, no sé, para un hobby que me gusta, para ir a hacer, y aprender algo nuevo, para, no sé, comprarme un carro? O sea, yo creo que cuando uno tiene como un objetivo en específico, Ujú. eh, las rutinas pueden ser un poco buenas Ok. en algunas ocasiones, pero pues tampoco ser tan cuadriculado, ¿no? De que si uno tiene una rutina, si se sale de ahí, entonces es lo peor, porque siento que hoy en día con el tema de las redes sociales se ha endiosado mucho el tema de las rutinas y a veces no es tan bueno ser tan estricto con uno mismo porque eso te puede hacer caer básicamente en la locura intentando ser perfecto con todo. No sé si viste ese tema del man este que se lava la cara con hielo, que se volvió tan viral, ¿no? No. ¿No? Que es un man que es como muy famoso de esos que son como esos coaches, así que los muestran súper musculosos y con sus millones Sí. y así. Y entonces mostraban que él se levantaba básicamente como a las 4:45 de la mañana, ¿no? Entonces se levantaba y era como la rutina súper perfecta, ¿no? Ujú. Hay muchas personas que se levantan a esa hora, pero porque tienen que ir a un lugar a trabajar. Pero pues él no, porque pues él es, él es millonario y es Sí. de sus inversiones y entonces él se levanta a esa hora simplemente porque pues quiere, no sé, desayunar más temprano, hacer ejercicio y entonces a veces uno se siente como mal o culpable de que no puede alcanzar como ese estilo de vida cuando pues en realidad no es posible porque pues todos normalmente tenemos un trabajo normal de 8 a 5 y utilizamos ese tiempo es para alcanzarnos a hacer el almuerzo del día y el desayuno Sí. y coger un bus e irnos a trabajar, ¿sí? Entonces, pues siento que ese es como el lado tóxico de las rutinas y que por eso de vez en cuando sí es bueno salirse de la rutina, ya sea con pequeños cambios en cosas en tu día, ya sea que desayunes algo diferente, que leas sobre un tema diferente, que conozcas personas de pronto diferentes ese mismo día e incluso tú en un mismo camino que tomas todos los días para ir al trabajo puedes encontrar cosas bonitas o una flor que nunca habías visto, de pronto ese día la viste y pues te sorprendiste, o sea, siento que son pequeñas cositas para salirse un poco de la rutina. Eh, pero sí, o sea, yo soy muy introvertida y muy casera, Ujú. entonces como que a mí no, como que no me quita el sueño no estar en un país diferente cada fin de semana, Sí. como algunas personas sí, o sea, sí me gusta viajar, claro, yo creo que a todos nos encanta Ujú. viajar, eh, pero yo siento que pues también uno puede viajar en el sofá de su casa leyendo un libro Total. o descubriendo arte o viendo una película, sí. Y crees que a partir de ahí es cómo se construye el sentido, ¿no? Tal vez en el disfrutar lo que estás haciendo. Y también lo estaba pensando ahorita que me contabas en las distintas eh, perspectivas o los distintos perfiles desde donde se puede afrontar, digamos, una cotidianidad. Porque tal vez pensamos que nuestra cotidianidad de tal vez un trabajo de oficina es muy distinta a la de un deportista. Ujú, Sin embargo, el deportista también tiene que ir, no sé, un jugador de fútbol todas las mañanas de 8 a 12 a correr, a ujú. hacer ejercicios y demás. Y aunque también es una pasión, es un deporte y demás, también puede caer en esa profundidad de volverse una rutina, de volverse algo aburrido dependiendo del sentido que tú le pongas. Entonces creo Sí, es que cierto. ahí es donde de pronto cae sobre todo como el núcleo del asunto y es saber qué sentido le damos a esa rutina, ¿no? O qué Mm, encontramos detrás de todo eso. Sé que hay procesos que claramente se vuelven repetitivos, pero, pero vale la pena siempre repensar lo que estamos haciendo y para qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Probablemente podemos hacerlo mejor o no, o simplemente pensar en si podemos adherirle cosas nuevas. Eso me parece muy, muy llamativo. El encontrar esa fortaleza que también nos siga manteniendo esa chispa viva, ¿no? sí, Un ujú. poco ese tema del sentido.
Sí, o sea, como esforzarse por buscarle un significado profundo a cosas que parecen muy cotidianas, ¿no? Y que pues todo el tiempo están ahí y uno de alguna manera pues da por sentado. Ujú. Y pues eso me lleva a pensar pues al siguiente tema que queríamos tocar y es pues el tema de la ironía del esfuerzo, ¿no? Bueno, como nosotros normalmente a veces tenemos como metas físicas o metas económicas y a veces sentimos que invertimos energía y tiempo en metas que en nuestra mente pues suenan inalcanzables o pues carecen de una recompensa clara. Ujú. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves ese tema de la ironía del esfuerzo? ¿Has sentido alguna vez que te has esforzado mucho, mucho por algo y luego al final como que no se dio como tú querías? Sí, sí, creo que pasa y pasa más frecuente de lo que uno, de lo que uno quiere, Sí, con muchos trabajos, a veces con cosas del trabajo muy cotidianas, ¿no? Pero creo que también es el otro extremo, ¿no? También ujú, de darle demasiado sentido a muchas cosas, sí, y que al final sientas, puedes sentirte bien contigo misma, pero puede que los resultados no sean los que tú esperabas, ujú, porque le dedicaste mucho tiempo, le diste mucho cariño o le metiste mucho corazón a lo que hiciste. Y bueno, está como la recompensa del trabajo hecho, del ujú, trabajo bien hecho. Y creo que más o menos por ahí puede uno sentirse tranquilo. Ya los resultados, pues si vienen, digamos, a la altura de las expectativas, será algo adicional. sí, Pero creo bueno, o sea, no hay que también meterse en ese mundo de hacer las cosas por un logro, por una meta o por un ujú, premio siempre. Creo que ahí sí cae de pronto la frase cliché que a veces no es el destino, sino el viaje o el proceso. sí, ajá. Entonces también como aprender a vivir con eso y disfrutar también ese proceso de hacer las cosas. Si es algo que te cuesta, que te esfuerza, tienes que pensarlo mucho o tienes que hacer un esfuerzo físico para lograr eso, pues también disfrutar ese esfuerzo que haces en el proceso y tal vez el resultado ya va a ser más bien tu satisfacción personal Ujú. y no solo el premio o el resultado que estabas buscando inicialmente. Y el resultado también puede ser solo aprendizaje Ujú. que aprendiste, Exactamente. que tal vez pues no ganaste esta vez, pero Ujú. pues ganaste experiencia. Ujú. Así como nosotros grabando nuestro primer podcast y Sí, volviendo a hacerlo como 3 veces porque problemas se paraba técnicos. el celular. Sí. Y entonces creo que ahí tuvimos nuestro momento sísifo Ujú. Sí, del tal cual. podcast. De volver a iniciar. Sí. Pero sí, normalmente cuando uno le mete mucho corazón y mucho esfuerzo a algo y pues los resultados no son lo que uno espera, pues es una gran decepción y eso puede pasar en muchas cosas. Por ejemplo, no sé, un trabajo en el que tú llevabas años y te sentías bien y de la nada, pues la empresa como que decide hacer corte de personal y es como que, yo siento que eso es como cuando Sísifo llegaba a la cima con la piedra Ujú. y otra vez se lo volvían a tirar y entonces como que te toca empezar de cero. Básicamente, cuando a uno le toca empezar de cero es porque la vida lo obliga. Y lo mismo también puede pasar con una relación. Ujú. Por ejemplo, llevas años en una relación, tiempo invertido, incluso cosas materiales invertidas, dinero, todo. Y, y ya luego de todo ese tiempo como que te das cuenta que esa persona no era y otra vez te toca volver a empezar. Y así con muchas cosas de la vida que nos hacen sentir frustrados cuando le metimos mucho esfuerzo, básicamente. Mm. Y ahí el tema de perder un poco la fe o ese sentido que le estabas dando Sí. a lo que hacías, digamos en un trabajo, el ejemplo que ponías, como todo ese sentido o esas ganas o ese amor que tú le ponías a tu trabajo y quedarte sin trabajo de un momento a otro, volver a iniciar y comenzar a dudar de ti mismo, Uy, sí, eh, comenzar intenso. ese ciclo otra vez es como, uf, no sé, o sea, y pierdo sentido y para qué hice todo lo que hice, para qué me maté trabajando todo ese tiempo o para qué, y como que uno se replantea, quiero volver a vivir de la manera en la que estaba viviendo, o sea, cuando tenía ese trabajo, o sea, Ujú.
no sé, tal vez yo me quedaba más tiempo en la oficina, o tal vez, por el contrario, tal vez siempre fui un perezoso y, y hacía todo a última hora. Y como Sí, que bueno, en fin, uno se replantea la forma en que quiere eh, revivir todos esos nuevos momentos, ¿no? Es como si volvieras a plantear tu existencia. sí. Y también siento en ese punto, pues que claro, uno puede decir, no sé, o sea, ¿para qué hago todo lo que hago? ¿O cuál es el sentido? ¿Para qué estoy viviendo? ¿O estoy viviendo solo para ir a una oficina de 8 a 6? ¿Y eso soy todo lo que soy yo? ¿O Ujú. cómo debería aplicar eso o esos conocimientos en mi día a día? Entonces creo que ahí también es un tema y un punto que toma Albert Camus y es ese, digamos, ese saberse existir, Ujú. el saberse el significado de replantearse, de qué puedes pensar para volver a subir esa roca nuevamente y cómo te reconviertes, ¿no? ¿Cómo la asumes? ¿Cómo la asumes sin caer en el vacío y en la pérdida del sentido? Bueno, uno de los temas de los que íbamos a hablar tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo ahorita, que es la contradicción de la existencia, que básicamente es buscar la felicidad en medio de esas pérdidas, fracasos y pues momentos de dolor inevitables, em, que a veces nosotros vemos muy duro el tema de empezar de cero, pero a veces cuando uno empieza de cero es un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Es como Sí. un lienzo en blanco en donde ya no estás como atrapado, por ejemplo, en esa relación anterior o ese trabajo anterior, sino que de verdad puedes empezar por donde tú quieras. Y a veces, muchas veces, logramos construir una vida, un trabajo o una relación que incluso nos gusta más que lo que teníamos antes, porque pues esas pérdidas como que nos ayudan a reflexionar, lo que tú dices, como de verdad ese era yo, como solamente un godínez, como dicen los mexicanos, que trabaja de 8 a 5 y no es nadie más en la vida, o solamente soy la pareja de alguien y ya, o tengo mi individualidad y puedo conservarla incluso así tenga pareja. Entonces es muy bonito eso y eso me hace recordar pues a la filosofía del Kintsugi. Ujú. Yo sé que pues hay personas que han asistido a mi taller que pueden, que estén escuchando este podcast y pues básicamente el kintsugi es un arte japonés en donde se vuelven a reparar objetos de cerámica que estaban rotos con resina y con oro. Y cómo se utiliza oro para repararlos. Por ejemplo, este es un ejemplo. Este es un corazoncito kintsugi que yo le hice a mi papi pues para el día de su funeral. Y pues esto es un corazón que de porcelana que pues estuvo roto y yo lo volví a reparar pues con pegante y con oro. Entonces, como se le aplica oro a la pieza, ¿qué pasa? Se vuelve más valiosa. Luego de haber vivido esa experiencia traumática. Y pues yo siento que es una filosofía muy bonita y que tiene que ver con esto de la contradicción de la existencia, de que a pesar de que es muy dura y es difícil, eh, pues que le podemos dar un nuevo significado a esas experiencias traumáticas y volverlas incluso un regalo, ¿no? En nuestra vida. Sí, ¿no? Y es increíble eso, o sea, al final de cuentas, si logras como tener la mentalidad para superarte, pues para comenzar de cero, porque todo vuelve a ser un proceso, pero en realidad yo siento que nunca comienzas desde cero totalmente. No. O sea, porque ya igual vienes con la experiencia, ya has conocido, ya tienes un proceso antes de volver a iniciar de cero. Entonces seguramente si lo sabes aplicar, si sabes tener como la conciencia y creo que también la valentía eh, para intentar construir de nuevo, sea lo que estés pasando, sea una relación, sea un trabajo o sea cualquier situación, seguramente podrás lograr algo mejor o encontrar algo mejor y algo que uno no pensaba en cierto momento que pudiera existir o que pudiera pasar. Ujú, Eh, Tal vez uno piensa cuando termina un trabajo como que no, era mi trabajo soñado o era el trabajo para el que yo era bueno. ujú, Y luego encuentras un nuevo trabajo en el que te sientes más a gusto y tienes tal vez alguna comodidad más. ujú. O bueno, puede que te toque un trabajo más difícil. Pero cuando tienes la valentía de intentarlo y hacerlo día a día, o sea, te das cuenta como que, venga, sí pude.
sí puede Sí. lograrlo. Y eso te hace mejor, o sea, eso te hace también más receptivo ante el cambio. Te Ujú. permite como enfrentarte a esos miedos y retos que a veces no, que a veces nos da tanto temor y cosa a afrontar, ¿no? Siento yo por ahí. Sí, y de hecho, pues eso que tú estás mencionando me hace pensar en el tema, por ejemplo, de la que habla Albert Camus de la me enredé. Que un tema que habla Albert Camus, que es la inevitabilidad de la muerte, eso ya lo dejamos así. Inevitabilidad. Sí, que básicamente nosotros, pues como seres humanos, todo el tiempo estamos luchando por prolongar la vida y Ujú, pues, pero también a su vez estamos con esa paradoja de que tenemos la certeza de que nos vamos a morir. Y no solamente la muerte en sí, como de que se acabe nuestra vida, sino que yo siento que dentro de tu propia vida hay muchas muertes de ti mismo. Y entonces yo siento que esta paradoja de Sísifo es como que cada vez que subes una montaña, pues otra vez la piedra se va a caer y vas a volver a subir y son como muchas veces empezando de cero. Y yo siento que las primeras veces que uno empieza de cero son las más difíciles, ujú. pero entre más te vas volviendo adulto y entre más sabes soltar, es mucho más fácil como empezar, volver a empezar cada vez. Incluso te vuelves un experto en Sí. empezar de cero. Em, y hay personas que este tema de empezar de cero les da muy duro y que duran, por ejemplo, años en trabajos que no les gustan, años en relaciones que no les gustan, porque les da miedo como la muerte de esa parte de su vida, porque está como ese desconocido, le tienen miedo a lo desconocido, a lo que hay después. Pero lo que tú estabas diciendo, o sea, puede que luego ese salto a lo desconocido sea lo mejor para ti. Ujú. Incluso hay muchas personas que lo ven antes que tú, te dicen como es que es lo mejor que pudiste hacer. Sí, Sí, total. yo estaba que te decía que esa persona no te convenía, pero pues me dio como pena decirte, menos mal te diste cuenta. Así. Entonces, pues bueno, me hizo pensar en eso, en el tema de las múltiples muertes que tenemos durante la vida. Ujú. Sí, Sí. sí, creo yo que también es importante también dar la importancia necesaria a cada cosa, pero también saber que no somos solo un trabajo o una Ujú. relación, digamos como también sabernos diferenciar un poco. Y al final, lo que tú dices, la inevitabilidad de la muerte, Ahora eh, te pegué mi dislexia. eh, es algo que es inevitable, que es contundente, que va a pasar algún día. Entonces también Sí. vale la pena uno replantearse, bueno, lo que estoy haciendo me hace feliz. Ujú. ¿Será que estoy bien? Claro, no todo el mundo puede tomar decisiones de que, bueno, entonces mañana voy a dejar de trabajar y ya, Sí. pero sí comenzar a hacer esos pequeños cambios, ¿no? Lo que tú decías, de pronto comenzar a hacer otro tipo de prácticas, sacar un tiempito para ir a hacer ejercicio o para leer o Ujú. para, digamos, buscar ese hobby que te cambie o te saque un poquito de la rutina, que también hagas algo distinto cada día o algo que te guste. eh, e incluso en esos pequeños momentos del diario, así sea una cosa pequeña de probar un chocolate o Ujú. tomar otra ruta, otro camino hacia el trabajo, pues también Ujú. puede ser algo lindo que te cambie por lo menos el panorama de ese día. Entonces también como no siempre ver todo desde la misma visión, sino también intentar ampliar ese aspecto. Bueno, entonces, em, un poquito para cerrar, queremos hacerles una pregunta y es, ¿cómo podemos lidiar con estos absurdos? Pues Cris y yo les vamos a dar nuestra opinión, pero nos gustaría mucho que en los comentarios ustedes pudieran poner cosas que les han ayudado en sus vidas a aceptar esos absurdos o esos momentos pues no tan chéveres que han tenido en la vida. Entonces, pues básicamente Camus en su libro de Sísifo nos hace una propuesta revolucionaria y es aceptar que la vida es absurda y pues abrazar como esa absurdez de la vida, ¿no? Que en lugar de resistirnos o buscar a veces respuestas absolutas, simplemente aceptar la realidad nos da una libertad increíble.
porque, bueno, yo hablo mucho del tema de las etapas del duelo y la primera etapa, que creo que es la que todos conocemos, es la negación. Y muchas personas vivimos nuestra vida en negación, ¿sí? En negación de nuestra situación actual, de la carrera que escogimos, de la pareja que escogimos. Y esa negación es como un escudo a una realidad que no queremos enfrentar. Y entonces, entre más rápido tú aceptes que tu realidad es una mierda, más rápido tú te remangas para hacer ese trabajo personal que necesitas para hacer tu vida mejor, Ujú, sí, justamente básicamente. pues Camus, bueno, no, ahí lo plantea, que qué pasaría si nos imaginamos a Sísifo feliz. Ujú, Es decir, que a pesar de tener una tarea eternamente, la misma tarea de subir la roca para al final nada, para volver a comenzar, eh, ¿qué pasaría si lo imaginamos feliz? Y también imagínate ese trayecto de cuando la roca cae y Sísifo tiene que volver a bajar. ujú. Entonces, ¿qué piensa Sísifo mientras vuelve a bajar por la roca? O sea, en ese trayecto de volver a bajar. Entonces creo que ese es el momento en el que nosotros también eh, debemos, digamos, tomarnos el tiempo para pensar y bueno, ¿cómo voy a subir nuevamente esta roca? ¿De qué manera la puedo subir? Tal vez sea el mismo proceso que ya he hecho 10 veces, pero ¿cómo lo asumo de esta vez? Esta vez cómo lo quiero asumir, esta vez cómo lo quiero emplear. Y seguramente desde ahí vamos a encontrar una razón nueva cada vez para hacer las cosas. A pesar de que sea la misma tarea varias veces, seguramente vamos a poder darle un valor a subir esa roca nuevamente. Ujú, Entonces, desde esa perspectiva, pues el hecho de hacer las cosas felices es como ese acto de rebeldía, ujú, de que aunque me toca hacer esto nuevamente, otra vez y eternamente, voy a hacerlo con la mejor actitud o esta manera eufórica o esta parte emocionada. Y no tengo por qué seguir como la normatividad o lo que espera que yo esté afectado, que yo esté triste, que los dioses quieren que yo esté mal porque tengo que sí. subir la roca nuevamente, no. Ujú, La rebeldía va a ser que lo voy a hacer con gusto y lo voy a hacer echando para adelante, como no dejándome minimizar ante esa situación difícil que pueda poner la vida delante de uno. ujú, Entonces creo que esa es una cuestión también de actitud. Claramente, pues hay situaciones en la vida en las que hay que parar, llorar y afrontar las cosas que son fuertes, pero también es una cuestión de actitud luego el querer salir de ahí, la aceptación también de las situaciones, pero sobre todo el seguir adelante, un poco en esa idea de que igual todo va a acabar para cada uno de nosotros en algún ujú. momento. Es absurdo va a estar ahí como rondándonos toda la vida, pero debemos como nosotros mismos darle el sentido para que valga la pena, para que al final de cuentas pues nos esforcemos, pero dándonos nosotros mismos nuestra propia gratificación. Ujú. Eh, sí. Y aquí pues no estamos hablando como de positivismo tóxico ni nada de eso, porque creo que desde el inicio estuvimos hablando pues del tema de las múltiples muertes y dejar ir cosas y empezar de cero, que es importante hacerlo para darle propósito a nuestra vida, pero mientras llegamos a ese punto la idea es disfrutar el camino, porque por ejemplo puede que tú estés ahorita atrapado en un trabajo que no te gusta y Ujú. te levantas todos los días súper agobiado porque no quieres ver a la gente que está ahí, no quieres ver al jefe que está ahí. em, y pues no puedes dejarlo ya porque pues tienes cosas que pagar. Pero cuando tú sigues yendo a ese trabajo sin tener en mente un plan B de qué vas a hacer para salir de ahí, pues vas a tener una existencia miserable. En cambio, mientras estás en ese descenso, lo que decía Chris, como en ese descenso de, bueno, ¿cómo voy a salir de aquí? Yo creo que incluso puedes disfrutar un poco más de ese trabajo porque, porque ya sabes que te vas a ir, Ujú. ¿sí? Porque todos los días estás teniendo una pequeña acción que te acerca al irte de ahí, que puede ser, no sé, todos los días enviando una aplicación por LinkedIn a un trabajo nuevo, o puede ser, por ejemplo, que tú quieras ser emprendedor todos los días trabajando un poquito en tu proyecto y cuando empiezas como a buscar esa, como ese nuevo
camino, esa parte de tu vida que te agobia tanto, pues ya no pesa tanto. Sí, exactamente. Sí. Igual hay pequeñas cosas que siempre pueden complementar Ujú. esa búsqueda de sentido también, ¿no? También, no sé si era Bukowski el que decía que encuentra algo que te guste y deja que te mate. Eh, y es justamente eso. Si tienes una pasión, pues bueno, tratar, aunque tengas un trabajo de oficina y que no tenga nada que ver con eso, pues bueno, intentar sacar un espacio, así sean primeros 5, 10, 15, 20 minutos. También se trata a veces de hacer, eh, no es crear una nueva rutina de por sí, como que se vuelva algo también tortuoso, Ujú. pero sino de sacar tus espacios para que si es algo que te apasiona, pues también, digamos, poderlo ejercer al menos unos tantos tiempos de tantos minutos al día. También se vuelven pues hábitos, que también ya pues es un hábito más saludable porque te está desestresando y quitando un poquito de esa carga que tienes el resto del día. Pero también hay otras formas de complementar las tareas que aunque no nos gusten, pues vale la pena, ¿no? Tal vez si en el trabajo estoy muy estresado, pues bueno, tal vez, no sé, intentar irme en bici al trabajo Ujú. o hacerlo con música una vez a la semana, poner música de fondo, intentar hacerlo, o bueno, hacerlo en otro sitio, tal vez pues si se trabaja como en un computador, bueno, me voy a sentar en la mesa allá o en Ujú. la mesa allá y voy a mirar desde allá cómo se ve todo, cambiar un poquito la perspectiva eh, y salir un poquito de esa rutina, que creo que al final de cuentas es lo que se vuelve un poco aburridor. O sea, el ver todo desde el mismo lugar siempre, con la misma Ujú. perspectiva, eh, con las mismas obligaciones. Entonces, ir rompiendo ese esquema como que va alivianando un poco esa pesadez del día a día. Sí, de hecho, pues de lo que estamos explorando acá, pues se responde un poco una de las preguntas que teníamos planteadas para hoy, que era cómo podemos transformar las tareas cotidianas y repetitivas en actos de rebelión y creatividad. Ujú, Y bueno, creo que ya respondimos un poco eso. ujú. Y yo siento que, bueno, respondiendo también un poquito a esta pregunta, que el arte nos ayuda muchísimo. Eh, sí, o sea, el otro día estaba viendo un video, no me acuerdo, había un actor que cuando me acuerdo el nombre de pronto lo pongo ahí en el video, Sí, ahí abajito. pero sí, ahí abajito. Pero él básicamente estaba diciendo que normalmente cuando en los momentos de la vida en donde más necesitamos el arte es en momentos duros, cuando nos sentimos tristes, cuando estamos con ansiedad, con depresión, es cuando más intentamos buscar la música, la literatura, los museos. Entonces yo creo que buscar un poco de ese arte todos los días, pues ayuda muchísimo a poder superar como esas situaciones difíciles. Mm. Sí, que te da inspiración y también creatividad, ¿no? También un Ujú. poco. Entonces, a veces cuando tenemos cosas que son muy estables o muy rígidas, más bien, eh, salirse un poquito de lo básico, como que ayuda también a soltar un poco. Entonces, Ujú. ir a un museo o escuchar música, una música distinta que no hayas escuchado. Mm. Sí, como también abrir un poco ese horizonte para ver qué hay más allá de lo que ya conoces y también qué más hay en el mundo que pueda pues darte una satisfacción a nivel pueda ser personal o espiritual o bueno, como de acuerdo a lo que tú creas y sientas, un poco Ujú. por ahí. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer algunas recomendaciones para complementar el capítulo del día de hoy. Te cedo la palabra, Violeta, para que Ah, nos bueno. cuentes. Pues bueno, primero recomendaciones de películas que pueden tener que ver con el mito de Sísifo. La primera es El Club de la Pelea, gran película. Brutal. Eh, y si ya se la vieron, yo les recomiendo que se la vuelvan a ver, porque pues yo creo que cada vez que uno ve esa película, pues la puede ver desde un punto de vista diferente. Y pues básicamente es la reflexión sobre el absurdo de la vida y la necesidad de encontrar un sentido, porque pues vemos que el protagonista desde el inicio está como en su trabajo de oficina, súper monótono, y entra como a este club de la pelea, en donde es un grupo de hombres que están buscando de alguna forma salir de la rutina. Ujú, También está la vida de Pi, ujú. que es este chico, no sé si lo has visto, el chico indio, Ajá, sí. que es que no es hindú, es indio. Hindú Oh, es la religión.
Ok. Sino que a veces todavía me confundo. Este chico indio que naufraga y básicamente pues pierde a toda su familia en ese náufrago y queda atrapado en un barco con un tigre, Tigre. porque en ese barco en el que él iba, habían como unos animales de zoológico Ujú. y pues es maravillosa esa película porque es alrededor de eso, de cómo él logra sobrevivir con ese tigre en el barco e incluso el tigre él, se vuelve algo muy especial para él y se vuelve su amigo Ujú. y bueno, no les cuento más porque le hago, Spoiler. les hago spoiler, pero pues es la premisa de la película, Ujú. no fue tanto spoiler lo que les acabo de decir. Y de series está How I Met Your Mother, que pues es un sitcom de los 2000 y básicamente es un muchacho que está buscando el amor en la ciudad de Nueva York y porque se asemeja a Sísifo pues en el tema del mundo de las citas cuando conocemos a alguien, nos empezamos a enamorar, tenemos una relación y de pronto termina y se nos cae la piedra hasta abajo y otra vez tenemos que volver a empezar y tenemos que volver a buscar a otra persona y volvernos a enamorar y entonces es como ver cómo Ted intenta encontrar el amor de su vida durante estas 9 temporadas. Me hace pensar mucho en el mito de Sísifo como pobre Ted, ¿cuál será? ¿Cuál será? Y pues en música, no sé si Chris tendrás una película o algo así No, con aunque respecto. estaba pensando, ¿sabes? En una serie que no se ha terminado, creo que recién salió como la segunda temporada, que es Severance. Ah, sí. Y estaba pensando justamente en esa dualidad de las personalidades y también respecto al club de la pelea, ¿no? Que también el personaje tiene estas personalidades. Ujú, Entonces con Severance también pensando en esa cotidianidad de, en ese caso, pues partir la vida eh, en dos, entre la persona que trabaja y la persona que está fuera del trabajo. ujú, Para algunos podría ser la solución perfecta, ujú. en principio, porque bueno, no vas a tener que estar pensando en los temas del trabajo y demás. Pero pues justamente eso es lo que explora la serie. Entonces es muy recomendada para ver y ver cómo qué pasa con esa dualidad de la persona que estamos trabajando o la persona que estamos fuera del trabajo. Ujú. Y si realmente como no pensar en eso ya nos va a arreglar la vida. Entonces lo dejo Sí. ahí a disposición de la opinión de cada quien viendo la serie que es muy buena. Esa serie me encanta. Y cuando yo me la vi, yo pensé como, "Uf, sí, yo creo que cuando uno se encuentra a alguien que conoce, pues fuera del trabajo, dentro del trabajo, es muy raro porque uno como que está en modo trabajo y es Sí. como que tu cerebro hace cortocircuito, Ujú. Sí, total. como de doctor en esta situación social. Eh, bueno, Chris. Y bueno, en música hay una canción que se llama Sisyphus de Andrew Beard. La pueden escuchar. Y también hay otra canción que se llama The Climb de Miley Cyrus, que a mí me gusta mucho porque básicamente es como este tema de que en la vida siempre van a haber montañas para escalar y cada vez que lleguemos a la cima de la montaña, pues vamos a tener que volver a bajar y volver a subir otra montaña porque pues de eso se trata la vida. Entonces si las pueden escuchar, pues maravilloso. Y libros, pues claramente del que hablamos casi todo el podcast, que es El mito de Sísifo de Albert Camus. Y también yo puse El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que Víctor Frank fue pues una de las víctimas de este periodo nazi y pues básicamente él sobrevivió a los campos de concentración y ahí nos cuenta un poco de cómo él intentaba todos los días encontrar esa felicidad, incluso dentro de esa situación tan terrible, ¿no? Como puede ser un campo de concentración. Entonces, pues bueno, gran libro para pensar. Ujú, Bueno, y un poquito como complemento que también lo mencionamos dentro del podcast, que era el lobo estepario de Hermann Hesse. ujú. Y tú también mencionaste hacia lobo Zaratustra. Sí, ujú. Entonces también hay como recomendados por los laditos para dar una revisión que vale mucho la pena cualquiera de esos dos. Si quieres cierro yo contando un poquito sobre las pinturas y obras de arte. Dale. Hay algunas pinturas y obras de arte que también iremos mostrando aquí en la pantalla. Y algunas son pues Sísifo, que es pintado por Tiziano en el 1548 y 1549. Es un óleo sobre lienzo
que muestra a Sísifo empujando una enorme roca cuesta arriba. O sea, Ujú. perfectamente la imagen clásica de Acá yo Sísifo, hice un dibujo. Ah, algo así, igualito a la obra de arte. muy similar. Sí. Y esta obra pues se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Y hay otra obra también llamada Sísifo, que es creada por el artista alemán Franz von Stock en 1920, y es un cuadro que captura la intensa lucha y el esfuerzo de Sísifo mientras empuja la roca, simbolizando la futilidad y el esfuerzo humano. Ahora que escucho futilidad, hay un álbum de una banda de black metal que se llama Imgla, que se llama Exercising Futility, y también tiene relación con estos temas de le empuja a la roca de la cotidianidad y bueno, a nivel más social, pero es muy bueno para escuchar. Ah, Tenía qué que dejar mi chévere. recomendado musical, que hoy no. Listo, yo lo tengo que escuchar porque no lo he escuchado. Es pesado, pero es muy bueno. Bueno, bueno. Bueno, y pues así llegamos al final de este segundo capítulo de esta temporada de Oro Espiritual, pues que es un espacio para reflexionar, pensar, hacerse preguntas difíciles de la vida como las que hicimos el día de hoy y como hicimos hoy también, encontrar belleza en lo cotidiano. Ok, perfecto. Les invitamos a que escuchen los demás podcasts, ya los creados por el legado de mi tío y del papá de Violeta, Carlos Campos, donde hay diferentes temáticas que podrán escuchar. Y también, si quieren conocer más información, también les dejamos la información acerca del taller, para que también puedan conocer de qué se trata toda la dinámica que hace Violeta a través de estos ejercicios, me parecen muy importantes y chéveres para las personas en diversos tipos de situaciones que puedan afrontar en su día a día. Entonces, muchas gracias por vernos y escucharnos y seguiremos viéndonos por aquí. Chao. Bye.